Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Bien, señores, a veces cuando uno no tiene el correo de una persona, se le dificulta su localización, y eso me pasó con este buen amigo Manuel Salazar, dirigente del Partido Comunista del Trabajo, PCT, que era un habitual en mi programa, pero tenía el teléfono de él y nunca lo tomaba. Yo no me explico qué pasó, pero por fin lo localicé y él me dará luego el correo de él para localizarlo más fácilmente. Vamos a dialogar hoy a todo lo largo de este programa con Manuel Salazar, un competente comunicador y un hombre de un temperamento excelente. Nunca he visto a Manuel. Tiene que haber peleado, está su pleitecito por ahí, pero nunca lo vi disgustado. Siempre un hombre con excelente carácter. Con él vamos a dialogar después de esta pausa comercial con consejos de sumo interés para nuestra teleaudiencia. Bien, vamos a dialogar con Manuel Salazar, este combativo dirigente político de izquierda y un hombre que parece que él no se decidió a ejercer la comunicación social porque lo hubiera hecho muy, pero muy bien. Manuel, ¿qué está pasando con la izquierda dominicana? Que si antes se sentía poco, ahora no se siente casi nada. ¿Por qué esa especie de parálisis, esa especie de polio político que no deja avanzar a las organizaciones comunistas o socialistas, todo aquel segmento de izquierda de la República Dominicana y de gran parte del continente llamado de la esperanza? Bueno, muchas gracias. Como siempre, para mí es un gran placer y un gran honor estar con usted. Cierto que tenía un tiempito que no participaba en sus programas, pero tiene que ver mucho con mis afanes. Yo prácticamente estoy parando poco en la capital. He estado trabajando más en la región este del país, lugares tantos inhóspitos, a pesar de toda la inversión en turismo que se ha hecho para allá. Pero siempre será un gran honor estar con usted. Usted sabe que el afecto es de doble vía. La izquierda sigue siendo o es la corriente política, digamos, más sacrificada, que más ha dado para el proceso democrático dominicano, que lo ha hecho sin pasar factura. No ha logrado todavía, digamos, capitalizar los resultados de sus esfuerzos, de sus sacrificios, siendo parte del poder. Creo que hay varios elementos que contribuyen a ello. Una de ellas es la dispersión, una dispersión que es cada vez más pronunciada, lamentablemente cada vez más pronunciada. En los años 70 habrían 4 o 5 tendencias de izquierda. En los años 80 serían un poco más, pero no tantas. Hoy, aunque parezca increíble, deben haber alrededor de 70 organizaciones, movimientos que se reivindican de izquierda en el país, algunas de ellas focalizadas en municipios, que no se consideran de izquierda, sino la izquierda. Cada grupo que surge considera que es la izquierda, los demás restan. En sentido general, que hay grupos que reivindicamos la idea de que somos eslabones de una tendencia de izquierda y que hay otro grupo de izquierda y que reivindicamos la unidad.
el interés de, digamos, de posicionarnos como fuerza de poder que pueda disputar el poder político. Pero el hecho es que la dispersión, Mario, es un problema que afecta mucho a la izquierda. Yo he dicho en algún momento, la izquierda no es minoría, lo que pasa es que está dispersa. Y está tan dispersa que no solamente está dispersa en términos de los grupos existentes, sino que yo digo, he contactado que hay fuera de los grupos de izquierda, hay más gente de izquierda que la que está organizada. Es decir, hay mucha gente, muchos sentimientos de izquierda en la sociedad, que nosotros los grupos instalados no hemos tenido la capacidad, no hemos tenido, digamos, la audacia o la flexibilidad, mejor dicho, para lograr incorporar todos esos sentimientos de izquierda que hay en la sociedad. Hay sentimientos de izquierda prácticamente en todos los partidos que se consideran de derecha. En el PRM mismo hay, yo diría, miles y miles y miles de hombres y mujeres que son de sentimiento de izquierda y que no se posicionan en un grupo de izquierda porque lo ven realmente muy disperso. Entonces yo creo que esta es una cuestión que nos afecta, la dispersión. Pero hay otro problema, incluso para mí quizás más importante, porque posiblemente la dispersión tenga que ver mucho con este problema. ¿Cuál es? La falta de juicio político. Falta de juicio político. Poco entendimiento a las coyunturas y en consecuencia una incapacidad para aprovechar las coyunturas políticas, aprovechar los momentos políticos, digamos que para insertarnos en lo que es el sentir del pueblo dominicano en una coyuntura determinada, e insertándonos en ese sentir del pueblo dominicano, bueno, pues crecer, ser parte de ese sentimiento. Por ejemplo, hubo un proceso electoral que culminó el día 5 de julio. Ahí se previó también la dispersión de la izquierda. Algunos grupos entendimos que era pertinente contribuir a que el PLD saliera del poder, que se creara una nueva ambientación política en el país, pero fuimos grupos, digamos, unos pocos grupos dentro del universo total de la izquierda que entendimos que esa era la tarea pertinente, que eso era lo que querían las grandes mayorías de este país, que las fuerzas sociales democráticas de la República Dominicana, que no se constituyeron solo para estas elecciones, sino que se constituyeron en varios procesos de lucha que van desde la lucha contra la cementera en los Haitís, la lucha frente a OISOE, la lucha por el 4% para la educación, Marcha Verde. En todos esos procesos de lucha se constituyeron unas fuerzas sociales democráticas que entendieron que había que salir del PLD del gobierno para crear una nueva orientación política a través de la candidatura de Luis Abinader. A nosotros, al Partido Comunista del Trabajo, por el cual yo respondo, le parecía que era importante que creáramos un bloque de izquierda, pero no un bloque de izquierda para andar al margen de ese sentimiento del pueblo dominicano, de ese sentimiento mayoritario del pueblo dominicano, sino para insertarnos dentro de ese sentir del pueblo dominicano, que era el mismo sentir del pueblo dominicano, por ejemplo, en 1978, que era el mismo sentir del pueblo dominicano, por ejemplo, en 1962. Pero no logramos, digamos, que orquestar una unidad para que con identidad propia nos insertáramos en ese proceso, aunáramos esfuerzos con el PRM, pero nos hiciéramos sentir, acumuláramos fuerza en ese sentido. Entonces yo creo que estas dos cosas, Mario, la dispersión y al mismo tiempo esta falta de sentido común, esta falta de juicio político para interpretar las coyunturas e insertarnos en las mismas y tratar de corresponder a lo que quiere el pueblo en un momento determinado. Entonces eso se mantiene, se ha mantenido esa actitud, esa conducta se ha mantenido por demasiado tiempo. En el 62 el pueblo quería votar, la izquierda no votó. En el 78 el pueblo quería salir de Balaguer, no hicimos lo que teníamos que hacer. ¿No? En alguna medida, digamos que nos mantuvimos al margen de ese sentimiento del pueblo. En 1994, que era posible ponerle un freno a la posibilidad del reciclaje del neotrujillismo en el PLD,
y debimos aunar esfuerzos con el doctor José Francisco Peña Gómez, no lo hicimos. Y ahora, a las elecciones de 5 de julio pasado, que debimos actuar en el sentido de auspiciar el cambio de gobierno en busca de una nueva ambientación política en el país, tampoco lo hicimos con suficiente claridad y fortaleza. Entonces, una falta de juicio tan reiterada durante décadas que ha terminado por convertirnos en fuerzas realmente marginales, fuerzas que no estamos en el imaginario de poder del pueblo. Ahora bien, en varios países de América Latina hubo una etapa en que varios gobiernos tenían tendencia hacia los programas de izquierda. Recordamos el gobierno venezolano con la presidencia de Hugo Chávez Frías, un militar de tendencia progresista en Nicaragua con el Frente Sandinista, y en Argentina hubo también amagos progresistas. Y para nadie es un secreto que en Uruguay organizaciones de izquierda se impusieron tanto al Partido Blanco como al Partido Colorado, que eran los que se distribuían el poder durante décadas. Pero en la República Dominicana ni siquiera han llegado cerca. Entonces, ¿qué le lleva o qué le llevan esos países donde la izquierda se estableció, aunque con tendencia distinta al marxismo-leninismo, a la República Dominicana en ese sentido? Bueno, también en Bolivia, recientemente hubo un resonante triunfo del movimiento al socialismo, del partido de Evo Morales. En Ecuador también se avanzó mucho en ese sentido. Yo digo que es un problema que en América Latina y el Caribe, desde los años 50 para acá, han habido 3 olas de cambio progresista. Una primera ola que terminó con el triunfo, por ejemplo, de la Revolución Cubana, que inició con las luchas en Guatemala, contra el derrocamiento de Jacobo Arbenz en 1954. Hubo una segunda ola que se concentró en Centroamérica con el triunfo del Frente Sandinista, donde creció el proceso político, digamos, democrático en El Salvador, en fin. 2 olas que no llegaron a la República Dominicana, y esta tercera ola que usted comenta tampoco llegó a la República Dominicana. Insisto entonces en la falta de juicio. Fíjese la curiosidad que se da en la izquierda y en el progresismo de la República Dominicana. En la República Dominicana, sectores de izquierda y del progresismo apoyaron a Chávez. Claro, a Chávez lo apoyamos todos. Apoyamos a Evo Morales, apoyamos a Rafael Correa, apoyamos a los Kirchner en Argentina, apoyamos al Frente Amplio del Uruguay. Apoyamos en esos países políticas que rechazamos aquí. Apoyamos en Brasil políticas de Lula, alianzas que hizo Lula, alianzas que hizo Chávez, alianzas que hizo Rafael Correa, alianzas que hizo Evo Morales, la apoyamos ya son correctas para grupos de izquierda de la República Dominicana. Pero cuando se hacen esas alianzas aquí, entonces se consideran traición. Por ejemplo, mi partido, que siempre tuvo una actitud de mucho respeto, de mucha consideración, de entendimiento con el doctor José Francisco Peña Gómez, fue objeto de muchas críticas y muchas denuncias por eso. Pero muchos de esos movimientos, muchos de esos procesos que se dan en América Latina, están más a la derecha que Peña Gómez. Peña Gómez era mucho más avanzado que muchos, por ejemplo, que candidatos del Frente Amplio de Uruguay, mucho más avanzados que los Kirchner. Entonces se apoyan esas políticas, esos frentes, esos esfuerzos unitarios que se han dado en otros países, pero entonces en la República Dominicana se consideran aberrantes. Parte de lo que yo digo, una falta de juicio político, una falta de sentido de andar en el centro, en el curso por donde avanzan los acontecimientos políticos, en este caso en el continente.
Y obviamente hemos tenido que quedarnos fuera. Y porque los pueblos son sabios, los pueblos saben mucho, se dan cuenta, tienen mucha inteligencia política, quizás porque sufren más las realidades que sufrimos los dirigentes de izquierda, se insertan por donde entienden que va el cambio. Y es por eso que en la República Dominicana mucha gente de izquierda se ha insertado, por ejemplo, se insertó durante mucho tiempo en el Partido Revolucionario Dominicano, en el PRD, se insertó y hay mucha gente de izquierda en el Partido Revolucionario Moderno. Y hubo gente de izquierda en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué? Porque hacían una lectura objetiva de por dónde andaba el curso de la vida política del país, tenían, digamos, sentido común, sus propias vivencias personales, lo inducían a entender que el camino no estaba por donde decíamos nosotros, sino por donde decían el liderazgo de Juan Bosch, el liderazgo del doctor José Francisco Peña Gómez. De todas maneras, yo creo que estamos superando esas deficiencias, quizás no con la prisa que ameritan las circunstancias, pero creo que hay un proceso importante para superar estas dos debilidades que he comentado, el de la dispersión y el de la falta de juicio, de sentido común al abordar los procesos políticos dominicanos. Yo creo que hay entendimientos. El Frente Amplio, por ejemplo, ha logrado irse insertando en la vida política nacional, tiene representación en el Congreso, tiene representación en algunos ayuntamientos, el Partido Alianza País de Guillermo Moreno, el Partido Patria para Todos, que fue reconocido recientemente. Creo que vamos en un proceso de entendimiento, de que cada quien por su lado no vamos realmente a constituir una fuerza importante. Que hay aquí un amplio segmento de la sociedad que quiere vernos unidos. Y hay que dejar eso de creer que las fuerzas democráticas y sociales que han estado protagonizando los procesos de lucha en la República Dominicana van a venir a nuestro partido o van a ir a partidos que, digamos, a particularidades. No, van a venir a nosotros cuando nos vean juntos, cuando nos vean a todos actuando en el mismo sentido, que fue lo que sucedió en Uruguay. La mayor parte, el componente fundamental de la membresía del Frente Amplio no pertenece a ninguna de las organizaciones que constituyeron el Frente Amplio. Llegaron al Frente Amplio porque vieron a esas organizaciones. Son frente amplistas. Como se sabe, el Frente Amplio del Uruguay es la suma de varias organizaciones. Pero ese gran componente electoral, esa mayoría electoral que ha logrado construir el Frente Amplio, no pertenece a ninguna de las organizaciones. Y lo dicen claro, estamos en el Frente Amplio porque lo vemos a ustedes unidos. Si alguno de ustedes se va del Frente Amplio, se va solo y no puede contar con nosotros. Yo creo que esa es una experiencia que hay que tratar de reeditar de alguna manera con sus particularidades aquí en la República Dominicana. ¿Tú crees que es correcta la actitud que ha tomado el gobierno dominicano en el sentido de el acuerdo a que llegó el gobierno de Danilo Medina con la China Popular, y entonces Luis Abinader, desde que asumió el gobierno, incluso lo había previsto desde días antes de asumir el poder, que afirmaba contundentemente que el principal aliado económico de la República Dominicana deben ser los Estados Unidos, cosa que ha llevado a cabo, y el acuerdo con la China aparece por medio de una nebulosa que no se sabe si será continuado, si seguirá con menor proporción en cuanto a las líneas originales, o no sabemos realmente qué pasará. El gobierno de Luis Abinader está poniendo en práctica una política exterior absolutamente incorrecta.
de sumisión a los intereses de los Estados Unidos. Yo diría que de negación al interés nacional para asumir el interés de los Estados Unidos como fundamental. Lo que se esperaba de un gobierno de Luis Abinader, un gobierno del PRM, era que desarrollara una política exterior, digamos, centrada en la solidaridad, en el respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos, centrada en la búsqueda de unas relaciones de reciprocidad, de beneficios mutuos con otros países, unas relaciones realmente diversas, pero no unas relaciones como la que ha estado desarrollando, como la que ha estado predicando, yo diría que de alguna manera de imprudente, digamos que con una escasa rigurosidad diplomática, asumiendo la política de los Estados Unidos y una política de un imperialismo que está en declive, de un imperialismo que está atravesado por cualquier cantidad de problemas, cuya moneda incluso está en declive, el imperialismo norteamericano, no quiero decir bajo ninguna circunstancia que cayó, que va a caer en los próximos días, pero una fuerza política y económica realmente en declive. La República Dominicana tiene que desarrollar unas relaciones internacionales, unas relaciones exteriores diversas, buscando provechos para la nación, para el pueblo, para el país, allí donde pueda obtenerlo, pero no debe atarse a los Estados Unidos. Debe, desde luego, desarrollar relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica, pero también puede y debe desarrollar relaciones con China, con Cuba, con Venezuela, con Bolivia, con todos aquellos países que puedan aportar al desarrollo de la República Dominicana y que puedan recibir también los beneficios de la República Dominicana. De tal manera que yo creo que esa es una política exterior conservadora, negadora, digamos, del espíritu abierto, solidario del pueblo dominicano y postrada precisamente ante la potencia que más daño le ha hecho al proceso democrático y a la soberanía de este país. Es realmente deprimente lo que está haciendo en materia de relaciones exteriores el gobierno de Luis Abinader. ¿Tú crees que desde el punto de vista conceptual de su línea ideológica, aunque se ha hablado de que las ideologías, al igual que muchas otras cosas de la cultura virtual, están en decadencia, pero ¿cuáles serían, desde tu óptica de hombre de izquierda y de alto dirigente del Partido Comunista del Trabajo, las diferencias esenciales entre ambos gobiernos? El del Partido de la Liberación Dominicana, presidido por Danilo Medina, y el actual del Partido Revolucionario Moderno, liderado por Luis Abinader. Bueno, yo creo que ideológicamente son dos partidos del mismo signo. Creo que eran dos gobiernos realmente de derechas. El gobierno de Danilo Medina no era un gobierno de izquierda. A cómo van las cosas hasta este momento, aunque todavía es muy temprano para caracterizar el gobierno de Luis Abinader, el gobierno del PRM, a cómo van las cosas, parece ser que lo va a diferenciar es la práctica en el manejo de los recursos públicos. Uno espera de Luis Abinader, por su conducta, por su práctica, por la herencia de su padre, ¿verdad? En este sentido vale mucho la trayectoria de don Rafael Luis Abinader. Uno espera que el gobierno de Luis Abinader no permita niveles de corrupción de los bienes públicos, de los recursos del Estado, como lo permitieron los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Porque yo pienso que ese es un
elemento distintivo entre ambos gobiernos, la actitud hacia la corrupción. El Partido de la Liberación Dominicana desarrolló políticas públicas y parte de esas políticas públicas comportaban la corrupción y la impunidad. Como van las cosas, parece ser que ese va a terminar siendo el elemento diferenciador entre ambos gobiernos. Porque son dos gobiernos ideológicamente de derecha. Luis Abinader parece el gobierno tiene una voluntad privatizadora, de privatizar recursos públicos, en este caso bajo el eufemismo de las alianzas público-privadas, que fue el eufemismo también que utilizó en alguna medida el mismo Danilo Medina. Ambos gobiernos, de Luis Abinader, la misma composición del gobierno expresa una presencia muy marcada de los intereses del gran empresariado. De tal manera que yo pienso que a la larga puede que la corrupción sea el elemento diferenciador. Luis Abinader, nosotros esperamos, de verdad que sinceramente esperamos y creemos que hay muchos elementos para esperar positivamente que no sea un gobierno que permita niveles de corrupción como lo permitieron los gobiernos del PLD. Y derivado con eso, bueno, pues también hay un elemento que yo creo que hay que destacar en el gobierno de Luis Abinader, que es la independencia de la justicia. Porque el Partido de la Liberación Dominicana instaló una justicia para agenciarse, digamos, la libertad de poder corromper, la libertad de impulsar políticas de corrupción para garantizar la impunidad. Luis Abinader comenzó en ese sentido con muy buen pie, señalando que la justicia tiene que ser independiente, correspondiendo a un reclamo de la sociedad. Yo diría que también él personalmente está identificado con eso, tiene identidad con eso. Por eso tenemos en la Procuraduría General de la República una mujer como doña Miriam Germán, de la que seguro podemos estar de que no va a tolerar, no va a permitir, no va a coexistir con la corrupción y con la impunidad. Yo creo que la justicia es un elemento diferenciador. La actitud hacia el Poder Judicial es un elemento diferenciador entre los gobiernos del PLD y este gobierno que está iniciando. Todavía no tiene 100 días, pero creo que en ese sentido ha marcado una pauta esperanzadora. Bien, el amigo Daue, que es el técnico aquí, que nos mantiene en el aire con buena señal, hacía rato que nos estaba haciendo la seña, pero estábamos absortos, como debe estar también la teleaudiencia, con estos criterios que con tanta serenidad expone nuestro invitado, Manuel Salazar, dirigente del Partido Comunista del Trabajo, PCT. Recuerden que este programa se transmite domingo, 9 de la noche, tanto en la frecuencia 6 de Claro como de Altiz. Volvemos. Yo imagino que mi invitado, directo amigo Manuel Salazar, dirigente del Partido Comunista del Trabajo, PST, debe estar siguiendo, no sé con cuáles expectativas, el proceso político norteamericano, porque aunque el candidato opositor del Partido Demócrata, Joe Biden, ya fue declarado ganador, pero el presidente Trump, que está luchando de manera denodada y yo diría que hasta consciente de que no tiene posibilidades, pero parece que él quiere quedar de una manera tal que pueda mantener un liderazgo que lo lleve eventualmente a la presidencia de la República, o vamos a decir, de los Estados Unidos, que como todo el mundo sabe,
se pone siempre como el ejemplo de una democracia que no tiene, como los países de América Latina y de Asia y hasta de la misma Europa, sus inconvenientes. ¿Qué tú opinas, Manuel? Bueno, en los Estados Unidos está ocurriendo cosas, me parece a mí que son propias de la situación de un imperialismo en declive. Tal como usted ha dicho, los Estados Unidos siempre ofertaron su democracia como el modelo a seguir. Lo que está ocurriendo, evidentemente que no pueden seguir diciendo eso. Ya lo que ocurre en los Estados Unidos es lo que ha ocurrido aquí en la República Dominicana, es lo que ocurre prácticamente en la mayoría de los países donde las instituciones fallan, donde los procesos electorales están llenos de lagunas, generan mucha desconfianza. Entonces eso está ocurriendo en los Estados Unidos. Parte del declive de la hegemonía de los Estados Unidos es precisamente lo que está ocurriendo ahí. No pueden ofertar sus instituciones, su democracia como el modelo a seguir por los otros países, como siempre hicieron. Esa es una de las cuestiones. Y otra que no se ve es la de que en este momento los Estados Unidos no tienen una estrategia frente a China. Parte del conflicto electoral, esa, digamos, conflicto tan agudo, porque de verdad que fue un proceso electoral muy agudo, donde las contradicciones prácticamente han llegado al nivel más alto. Expresa que en los Estados Unidos no hay todavía una estrategia de los monopolios norteamericanos, del poder central de los Estados Unidos, de quienes mandan en los Estados Unidos, que son los monopolios, frente al poderío creciente de China, que está prácticamente en una situación ya de sobrepasar prácticamente en términos económicos a los Estados Unidos. Una expresión clara de esa situación están en unas declaraciones que hace poco hizo Henry Kissinger, aquel famosísimo secretario de Estado, golpista, quien dijo recientemente que los Estados Unidos y China tienen que entenderse, tienen que sentarse a discutir una especie de repartición de la hegemonía mundial. Si volver a aquella situación que había en los tiempos de la Guerra Fría con la Unión Soviética, en la que el mundo estaba dividido en áreas de influencia. Henry Kissinger lo está insinuando. Y si lo está insinuando un hombre que ha jugado un papel estelar en la definición de la política de los Estados Unidos, esto quiere decir que hay un vacío en ese sentido, que en los Estados Unidos no hay claridad, no existe un pensamiento común, no existe una estrategia como la que hubo siempre frente a quien consideraban que era su enemigo principal en el terreno internacional, por ejemplo, con la Unión Soviética, era, digamos, el contrapeso mundial. Ahora, frente a China, no existe esa política. Y yo creo que esas son de las cosas que se están expresando. De todas maneras, yo creo que en ese proceso hay que destacar una cosa positiva, es la que yo destaco, y es el hecho de que un hombre sin mucha gracia política, sin mucho liderazgo, como el presidente socialdemócrata, haya alcanzado la mayor votación en la historia electoral de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque un hombre sin mucho brillo, mucho carisma, como ese candidato obtiene tantos votos, lo obtiene porque el electorado, la ciudadanía, gran parte del pueblo norteamericano se afirmó en la defensa de los derechos civiles, puestas en peligro por el gobierno de Trump, por el discurso de Trump, por las fuerzas sociales que respaldan a Trump. Yo creo que ese es un hecho importante. Desde ese punto de vista puede decirse
que las posiciones democráticas se impusieron a las posiciones más retrógradas en la política norteamericana. Yo pongo eso en relieve, aun y cuando entiendo que en Estados Unidos mandan los monopolios, que Estados Unidos no es una república en el sentido en que se entiende una república. Estados Unidos mandan los monopolios y todo se arregla en función de los intereses de los monopolios, no importa quién gobierne, gobiernen los demócratas, gobiernen los republicanos. Pero en este caso, que ha habido una amenaza a los derechos civiles, que ha habido un discurso xenófobo, que ha habido un discurso racista, que ha habido actitudes fascistoides, yo creo que es un hecho importante de que una gran mayoría del pueblo norteamericano se haya volcado a votar contra eso. Quizá no por Biden, pero sí contra esta amenaza a los derechos civiles. Yo creo que lo que está ocurriendo en los Estados Unidos es un hecho político importante. Insisto en que los Estados Unidos están evidenciando que no pueden seguir ofertándose como el ideal democrático, aunque siempre se ofertaron ante muchos países y ante nuestros pueblos. Ese sistema electoral norteamericano llega a parecer a veces como ciencia ficción, porque ¿cómo se explica que en el pasado torneo electoral donde ganó, entrecomillado, Donald Trump a Hillary Clinton, esta le llevó prácticamente 3 millones de votos? O sea que el voto popular, como se divide en Estados Unidos, y el voto electoral, bueno, a pesar de esa enorme ventaja de Hillary, ganó Trump con el voto electoral de los estados que en el conteo final tienen mayor cantidad de votos. Y ahora que Biden le lleva enormemente en el voto popular, todavía Donald Trump cree que podría ganar las elecciones. La pregunta que seguro tú te has hecho, Manuel, y yo, y millones de personas en el mundo y en los Estados Unidos, que no se ha visto ningún movimiento para cambiar ese sistema, porque inclusive tú recordarás que Al Gore y George Bush hijo se disputaron las elecciones y por una mínima votación que se decidió en el estado de Florida, donde el hermano del candidato Bush era, ¿verdad?, el gobernador. Así es. Existe la posibilidad de que sea la Suprema Corte de Justicia que decida quién ganó, pero yo creo que eso es remoto. A propósito de sus comentarios, es un sistema electoral realmente tan obsoleto, que no hay un ente central que pueda decir quién ganó las elecciones. Como aquí, bien o mal, tenemos una Junta Central Electoral, ¿verdad?, que organiza las elecciones. Existe un Tribunal Superior Electoral que después asume, digamos, el control de todas las cosas que ocurran después del proceso. Pero en los Estados Unidos no hay un ente electoral que diga fulano ganó las elecciones. Esas cosas tienen que hacerse. Siempre se hicieron apelando a la fortaleza de sus instituciones, parte de la cual es la costumbre. Es decir, cuando un presidente ganó, el otro normalmente dice, sí, ganó, reconoce su derrota, reconoce el triunfo del contendor. Eso fue parte siempre de la costumbre, no está escrito en ningún sitio, pero digamos que se hizo consuetudinario. Ahora, a partir de este hecho de cuando Gore se dio esa situación, quien determinó que el triunfo de Bush fue la Suprema Corte de Justicia, se sigue dando el hecho de que un presidente, de que un candidato puede obtener una gran cantidad de votos populares y sin embargo no gana las elecciones. Ese fue el caso de Bush. Pero yo creo que en esta ocasión, yo creo que los Estados Unidos van a resumir su experiencia. Y así como ya hubo un presidente negro, así como hay una vicepresidenta mujer electa, negra también, yo creo que en los Estados Unidos van a ir apareciendo, digamos,
realidades nuevas en su proceso electoral. No dudo de que ese sistema electoral obsoleto de los Estados Unidos va a desaparecer. Trump no tiene, creo que, oportunidades, no tiene posibilidades de quedarse en el poder. Y no tiene posibilidades porque yo insisto en que uno de los temas de fondo que hay en este proceso electoral y en esa coyuntura de los Estados Unidos es que los Estados Unidos no tienen una estrategia todavía frente a China. No tienen cómo anteponer su poderío, una línea para anteponer su poderío al poderío creciente de China, y necesitan eso. Entonces, quienes más lo necesitan son los monopolios. Yo creo que en las elecciones los monopolios tomaron partida contra Bush. Por eso, en estados donde tomaron partida contra Trump, por eso en estados en que ganó las elecciones, en las elecciones pasadas le ganó a Hillary Clinton, en esta ocasión perdió y se está confirmando en el reconteo de votos manual. Yo creo que eso va a ocurrir, se va a confirmar esa derrota, creo que Trump lo sabe y probablemente lo que se esté jugando es querer volver a ser presidente, candidato al próximo torneo electoral en los Estados Unidos, apoderarse quizás de la dirección o del control del Partido Republicano y quién sabe si salir de ahí con su propio partido político para seguir su carrera política. Partido que corresponda más a su visión, porque el Partido Republicano no responde íntegramente a la visión del club. De hecho, en esta coyuntura se está evidenciando. Ya muchos senadores, muchos dirigentes influyentes del Partido Republicano han estado cuestionando la actitud de Trump, la actitud nunca vista en un presidente de los Estados Unidos. De tal manera que no creo que Trump se vaya a salir con la suya. No descartemos la posibilidad de ver una caricatura que en estos días hizo Colombo, la caricatura hablada, como la que usted suele hacer en sus cuentos, de que la Guardia Nacional desaloje a Trump de la Casa Blanca. Bueno, hay gente que habla de que podría producirse en Estados Unidos un golpe de Estado, y hay una respuesta humorística de la izquierda que decía, no, no es posible porque en Estados Unidos no hay embajada norteamericana. Así es. Pero no creo, con las circunstancias internacionales que hay, la crisis económica del sistema capitalista, el declive de la hegemonía de los Estados Unidos, la falta de una estrategia frente a China, yo creo que va a conducir a que los monopolios hagan valer su poder y le digan a Trump, mira, se terminó, entrega, tiene que entregar. Es necesario que las instituciones, las vigentes de los Estados Unidos, comiencen a funcionar para poder organizar la recomposición de ese poderío, de su régimen político. Así debe ser, porque cada vez que ha habido enfrentamientos de Estados Unidos con algunos países que ya tienen poderío nuclear, como el caso de Irán y de China, ni se diga, el mundo entero se aterra, porque no habrá ganadores en una guerra, en una tercera guerra mundial, con el potencial de armamentos que tiene la humanidad. Sí. La costumbre, la fuerza de la costumbre se hizo ley. En Estados Unidos no se había presentado nunca una situación como esta porque siempre ocurrió que sus instituciones eran tan sólidas, digamos que sus líderes políticos eran tan aferrados a esas instituciones que no fue necesario nunca un ente central electoral que determinara quién ganó las elecciones. En esta ocasión se ha evidenciado que eso colapsó e insisto, es parte de, digamos, de la pérdida de hegemonía de los Estados Unidos y, digamos, de ser una vitrina política, una vitrina de la democracia para el mundo. No lo son.
Yo creo que, como ocurrió, tú recordarás, en el año, creo que fue 59 o 60, cuando hubo la confrontación entre el gobierno norteamericano presidido por John F. Kennedy y la revolución cubana, cuando se creyó que la crisis de los misiles, las potencias, la norteamericana con la Unión Soviética, que en ese entonces no había pasado por la Operación Gorbachev, que determinó la caída del comunismo en la Unión Soviética y los países de la Europa Oriental. Bueno, aquella fue una crisis, la crisis de los misiles, una crisis muy conocida, en la que la Unión Soviética influyó, a fin de cuentas, en la decisión que hubo. Y fue resultado de una negociación entre Nikita Khrushchev y, digamos, y un representante de Kennedy, del poder norteamericano. En esta ocasión no existe, digamos, esa mediación, no existe. China, que es, digamos, el contrapeso mundial de los Estados Unidos, no tiene, digamos, esa incidencia en la política norteamericana como para que algún interlocutor del poder chino pudiera entenderse, digamos, con sectores de la vida norteamericana. Yo creo que la solución a este problema va a salir desde dentro de los Estados Unidos, insisto, desde los mismos monopolios de los Estados Unidos, que no pueden permitirse que la vida de ese país continúe en el derrotero que va en medio de una crisis mundial del capitalismo, en la que además hay una potencia que prácticamente le está comiendo los caramelos. Yo creo que no lo van a permitir, no pueden permitirlo. La lógica de la política dice que no pueden permitirlo y se le van a imponer al presidente Trump. Yo creo que le está dando coletazos, buscando una negociación, quizás queriendo afianzar su liderazgo en el Partido Republicano, quizás tratando de sacar su propia fuerza política de esta coyuntura, pero los Estados Unidos no pueden permitirse, las circunstancias internacionales no les permiten que esa situación llegue al 20 de enero sin una solución como la que se han expresado en las urnas. Todos los días un Estado hace el reconteo y el reconteo dice, ganó Biden. Sí, pero ya se ve que las encuestas y también la ciencia de la elección, de las técnicas para ganar torneos electorales, está fallando, sobre todo en los Estados Unidos, porque tú recordarás que cuando Hillary Clinton se enfrentó a Donald Trump, no se le veían posibilidades en ninguna de las encuestas. Claro, el voto popular mayoritario indicaba que las encuestas actuaron con criterios ya perimidos. Y ahora Trump sacó mucho mayor votación que la que obtuvo en el 2016, cuando se consideró casi un milagro que ganara. Ya quedan, de acuerdo a lo que nos dice nuestro técnico Dauer, que quedan un par de minutos. No sé si te dará tiempo a emitir alguna opinión sobre este aspecto. Bueno, en las elecciones pasadas ha trascendido algunos elementos que se dieron en la campaña de Hillary Clinton, de orientación de la campaña, unas cuestiones que su propio esposo, Bill Clinton, había advertido. Él había orientado al equipo, habría solicitado, sugerido al equipo de campaña de Hillary
que tenían que enfocar la campaña hacia una serie de estados donde había un descontento, sobre todo los sectores trabajadores, con la globalización, porque habían perdido sus empleos o habían precarizado sus empleos, sus salarios, en virtud de que en el marco de la globalización muchas empresas norteamericanas se trasladaron a China, se trasladaron a México, se trasladaron a Filipinas, en fin. La globalización había conducido a que en muchos estados existiera un descontento, sobre todo en los sectores trabajadores, con eso. Y resulta ser que en esos sectores fue que Trump hizo su campaña. Por eso, aunque perdió en términos del voto popular, ganó prácticamente en todos esos estados que, sumando los delegados electorales, ¿verdad? Lograron entonces darle la mayoría de 270 y más, del mínimo de 270 electores en esas elecciones. Por eso le ganó. Pero eso ha trascendido, y que incluso el equipo de campaña y la misma Hillary desautorizó a Bill Clinton. Le dijo que no intervenga en la campaña porque tus ideas son muy atrasadas, muy retrógradas, porque él estaba orientando otro tipo de campaña, una campaña, digamos, más dirigida a defender a los trabajadores, los puestos de trabajo, las remuneraciones, las garantías sociales y todas esas cosas. Yo creo que ahora, en esta ocasión, creo que en esta ocasión el Partido Demócrata asimiló esa experiencia e introdujo en el discurso del candidato de Biden y de la vicepresidenta, introdujo el discurso precisamente de defensa de esos sectores, de esos trabajadores. La defensa de los derechos civiles en sentido general. Bien. Estuvo bien asesorado en las pasadas elecciones, no en estas últimas, sino en las 2016, Donald Trump. Bueno, nos ha dado mucho placer tener a este hombre aquí, que esperemos que en lo adelante no sea tan difícil localizarlo a través de la vía telefónica ideada por Graham Bell. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.